agregar en el tema de la inequidad otro hecho que nos da la pauta que las cosas no pueden quedar así. Es un texto movilizador del 191. Está citando un texto de la Conferencia de los Obispos de Brasil. Dice: deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. El Papa ha puesto como lema de Cáritas Internacionalis el tema del hambre cero. El tema del hambre cero. Entonces, bueno, el mundo produce suficientemente alimentos para todos, pero no llegan a todos. O sea, el problema, entonces sigo insistiendo en esto, no es las cosas son así. Hay un problema de distribución y el Evangelio tiene que tocar el corazón y la mente para que esa inequidad sea transformada. Porque, bueno, los bienes de la tierra son comunes. ¿Sí? Entonces, al ser comunes, bienes como la alimentación y demás, si no pueden ser acercados con facilidad a cada uno, entonces aparece flagrante el clamor y la inequidad. El criterio para discernir la autenticidad de la fe, es decir, si estoy predicando bien el Evangelio, dice el Papa, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio para saber si uno está predicando bien el Evangelio? Para que sea auténtica la predicación del Evangelio. Entonces lo explican en el número 195, que también yo les marqué en los textos que vamos a ir reflexionando. Cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, el criterio clave de su autenticidad que le indicaron fue que no se olvidaran de los pobres. Los apóstoles, al darles el abrazo, le dicen a Pablo: muy bien, todo lo que predicas está muy bien, pero no te olvides de la colecta para los pobres de Jerusalén, es decir, para la iglesia que está sufriendo persecución, para la iglesia pobre. Este gran criterio para que las comunidades paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. Es decir, el criterio, si no estás corriendo en vano, es que te estás acordando de los pobres, que estás mirando a los pobres. Y ahí aparece, como en los últimos documentos nuestros latinoamericanos, el tema de la opción preferencial por los pobres. Es una opción teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Y esta opción está implícita en la fe cristológica. Y aquí toma el discurso de Benedicto en la inauguración de la conferencia de Aparecida, está en el número 198, que creo que también está en las hojitas, me parece, pero no. Sí, en el número 198. Entonces, Benedicto XVI decía: esta opción está implícita en
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Entonces, la opción, la mirada, la necesidad de mirar, de pensar, de ver cómo llegan los bienes a los pobres, está implícita en la fe cristológica. No se puede no mirar, no se puede ignorar, no se puede no saber, porque tiene que ver con el Evangelio mismo. Sin embargo, esto no consiste en tener la mente en ellos como prioridad solamente, sino que es necesario escuchar el clamor de los pobres que se hace carne en nosotros cuando se estremecen nuestras entrañas ante el dolor ajeno. De aquí surge la necesidad del contacto persona a persona. En esta parte del número 198, me voy a detener un segundito, Santo Padre toma algo que estuvo muy presente en la conferencia de Aparecida. La conferencia de Aparecida aparece el tema de que en los años 70 se comienza a hablar mucho de los pobres. Se habla mucho de los pobres. Pero, aún hablando mucho de los pobres, al comenzar esa década, en la iglesia particularmente, se ha hablado mucho de los pobres, pero se ha estado poco con ellos. Hay poco contacto, hay mucho hablar, pero poco contacto. Entonces, aquí, en este contexto, viene el Papa a aterrizar esta situación, ¿no? Así que la importancia del contacto persona a persona con nuestros hermanos más pobres, la importancia de la experiencia del cristiano junto a los pobres, no está en el mucho hablar, el reflejo del mensaje, sino en la necesidad de este contacto persona a persona. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante este contacto persona a persona? Y mi papá va a decir, porque ellos son maestros y vos tenés que aprender. Ellos te van a enseñar lo que vos no sabes. Y esto es clave, diría, este tema sí que es nuevo, la forma como está propuesto. Nosotros necesitamos enriquecernos con la fe de los más pobres. Por eso es importante el contacto persona a persona. No por ellos, por vos. Y esto sí es un cambio importante en la manera de presentar el Evangelio. Porque si no me dejo evangelizar por los pobres, que son evangelizados, y es el primer signo de que la evangelización es cierta, lo trae San Lucas en el capítulo 4, los pobres son evangelizados. He venido a evangelizar a los pobres. Al estar evangelizados los pobres, entonces, bueno, vos te tenés que evangelizar. Y esto está expresado magníficamente en el número 198, en la parte final del número 198. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Y ahora va a decir por qué tienen mucho que enseñarnos. Porque además de participar del sensus fidei, además de participar del sentido de la fe, que lo tiene todo el pueblo de Dios, según la doctrina del Concilio Vaticano II, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. ¿Qué es lo que saben de Cristo? La propia vida. La propia vida hace posible, crea las condiciones para generar la paciencia del Cristo paciente, la tenacidad del Cristo paciente, el amor del Cristo paciente, y la capacidad de esperar, de confiar
del amor del otro, propio del Cristo paciente. Entonces, este tipo de cosas es la que nosotros necesitamos aprender. Y en esto consiste esta identificación con Cristo. Por eso es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. 198 es un texto muy importante y a mi modo de ver es relativamente nuevo en lo que es el magisterio ordinario. Es decir, la ubicación de los pobres como maestros de la fe por la experiencia de su configuración con Cristo paciente, con Cristo sujeto. Entonces,